La relación más importante de México con el exterior pasa siempre, si no es que se detiene de plano, en los Estados Unidos. Ese es nuestro interlocutor, querrámoslo o no. En esta ocasión, en esta noche, vamos a discutir qué significado tiene el que el presidente de México haya buscado una entrevista, una vez más, con el impredecible Donald Trump y se haya llegado a la nada. Es el tema. Yo creo que es bastante interesante ver que por primera vez en no sé cuánto tiempo, probablemente por primera vez en la historia, el frente externo es un tema central para explicar el proceso político en el país y particularmente en este mes de marzo habrá que ver cómo impacta primero esta cancelación de la reunión de Peña Nieto con Trump en la campaña de José Antonio Meade. O sea, finalmente tienes una posición norteamericana totalmente hostil a México y esto abre la posibilidad, yo no quiero ser por supuesto ave de mal agüero y menos en televisión nacional, que el Telecán no tenga lugar. Y por tanto tienes dos componentes fundamentales que te van a explicar el comportamiento. Primero la economía, o sea, tendrás una incertidumbre, una cosa así como una atonía, como dicen ahora, de la economía que no beneficiará al candidato, en este caso Meade. Y celebro la cuestión externa porque por primera vez en la historia también reciente de este país, uno de los debates a los que ha convocado el INE obligará a los candidatos a pronunciarse sobre temas exteriores. Es decir, no esta idea de México es multilateral y quiere recuperar el protagonismo que tuvo en otra época, no, les dirán concretamente a los candidatos. A ver, ¿qué hacemos con Estados Unidos? ¿Qué hacemos con un Trump que manda un mensaje, con esto concluyo, de absoluto desprecio por este gobierno? Es decir, no ha habido una reunión que termine bien desde que vino como aspirante a la presidencia en aquel agosto fatídico hasta esta última. Trump dice, oiga, yo lo único que quiero hablar con ustedes es del muro. Y básicamente que usted lo acabe pagando, con lo cual pues ha humillado por tercera ocasión al presidente de la República y como digo, esto además de ser un elemento externo, creo que va a tener un impacto muy directo en el proceso electoral. Creo que los dos factores que han reportado tanto las calificadoras como la clase empresarial, y los comentócratas, etcétera, como elementos de incertidumbre son precisamente cuál es el futuro del Telecán, por una parte, y cuál será el resultado de las elecciones presidenciales en 2018, ¿no? Son los dos factores que más afectarán a la economía nacional. A mí me sorprende, y en eso no estoy de acuerdo, el impredecible Trump, Lorenzo. Creo que ya debió haber aprendido la Cancillería, o quien hoy ocupa la Cancillería, que es muy predecible y que esta cancelación o lo que provocó esta cancelación era pues la crónica de una historia pues ya anunciada y nadie más se equivocó. Y creo que está teniendo costos que haya sido, a pesar de que tuvimos la fortuna de que fue Peña Nieto el que dio primero la noticia de que se cancelaba la reunión, bueno, pues otra vez es una verdadera vergüenza que a raíz de una llamada telefónica en donde Trump dice lo que ha venido diciendo de manera consistente, que va a construir el muro, que México lo va a pagar de una manera o de otra y que se va a levantar de la mesa del Tratado de Libre Comercio en caso de que no haya una posición que beneficie notoriamente a los Estados Unidos, ¿sí? Creo que no ha variado su posición desde que subió a la presidencia hace un año, entonces no sé qué se esperaba de esta llamada telefónica que aparentemente duró 40 minutos, junto con la cuestión esta de, yo no sé si estarían ustedes de acuerdo conmigo, basar todo en una relación personal, ¿no? Jared Kushner, sí, que es el yerno, con Luis Videgaray, que es importante, siempre sabemos que en lo oscurito hay, digamos, relaciones personales que pueden ayudar o pueden inhibir una relación, pero acuérdense ustedes con Fox, la famosa reunión en el rancho, ¿para qué sirvió esa reunión entre Bush y Fox? No, o sea, hay una parte institucional, claro, se atravesaron las Torres Gemelas, ¿no? Pero una parte institucional que es la cara que creo que se debe de dar hacia el público. Bueno, yo tampoco me explico cómo después del primer fracaso con la venida de Trump candidato, que fue convocado por Videgaray, entonces secretario de Hacienda, pero principal consejero o uno de los principales consejeros del presidente de la República, resultó en un fracaso terrible que incluso llevó a Videgaray a renunciar a la Secretaría de Hacienda.
y pasarse a la Cancillería. Y ahora desde la Cancillería es él quien debe haber gestionado una nueva reunión, en un momento especialmente difícil para el gobierno, que ha caído muy bajo en cuanto a la aceptación que tiene sus actos de gobierno en las últimas encuestas, y también de la caída del candidato oficial, donde está el partido oficial encabezando una coalición, porque si las relaciones salen mal, si esta reunión sale mal, como era previsible que saliera mal, dadas estas condiciones en las que estamos, pues iba a pegarle también a su candidato. Entonces, no entiendo políticamente cómo está esta búsqueda de una reunión cuando yo creo que tiene razón María Amparo. Si algo es predecible es lo que va a sacar Trump, porque ese sí no se calla para nada de lo que tiene en la cabeza. Sea bueno o malo, lo suelta. Y lo suelta enfrente de la prensa, a bote pronto. Digo, eso es jugar a perder con una gente tan impredecible, tan agresiva. Y además centrar la discusión o la plática en si el presidente Trump tiene que hacer una declaración pública de que no hará pagar a los mexicanos ni un centavo, según dicen los que estaban cerca de las llamadas. Esto es absurdo, porque hizo irritar a Trump. Tal vez esto le salió bien, en el sentido de que más vale irritar a Trump por teléfono y cancelar la reunión, a que hubiera tenido una reunión y en medio de la reunión se armara la faramalla. Bueno, defiendo mi punto de vista de que es impredecible, porque salvo que sean idiotas en la Cancillería, que es una posibilidad, pero la otra es que ya lo tuvieran asegurado, debieron de haberse asegurado. Después de todo, el señor canciller tiene doctorado, conoce los Estados Unidos, hizo su licenciatura muy bien, quiere decir que tiene un coeficiente intelectual alto. Si ya sabía cómo se iba a comportar Trump, una de dos, o le hizo una jugada magistral a su presidente y a su candidato, bueno, que no lo creo, o sí tenía ya asegurado que en esa ocasión, vía el yerno, se iba a portar bien. Y resulta que no, en eso es lo impredecible, porque si ya se tiene el acuerdo, esto no se hace sin un acuerdo. Hoy en una columna de La Jornada se termina con algo que podría ser el proyecto final de política exterior de la Secretaría de Relaciones y se podría titular Pégame, pero no me dejes. Bueno, esa telenovela no es propia, ni siquiera en estos momentos de la Cancillería. Quiere decir que les hizo una mala pasada, que sí aceptó contenerse. Ahora, lo que también les pongo sobre la mesa es algo que yo, eso sí, no lo entiendo. ¿Cómo alguien puede insistir como política central con un país vecino que voy a hacer un muro extraordinario, como nunca ha habido, pero lo vas a pagar tú? Es como si a mí me entra un coraje enorme por ver a mi vecino y yo hago un muro para no verlo, para no tener nada que ver, pero le digo al vecino, oye, me lo pagas, porque yo no te puedo ver. Sería de locos la relación de pagar una obra en el terreno del otro, nada más porque el otro no me quiere ver. Yo no creo que en ninguna parte, salvo en un país absolutamente dominado, conquistado, etcétera. Entonces, ¿cómo es que eso es el centro de la política exterior? De locos es, pero claramente le ha resultado en su base, ¿no? Es decir, yo no creo que él pretenda que México pague, o sí lo pretende, pero no crea que conciba que eso va a ser una realidad. Pero mientras la piñata siga dando rentabilidad política, igual que el Telecán dirá, si mi base me sigue diciendo, no queremos Telecán con México porque eso nos quita empleos y nos quita inversiones, todo lo demás, el tipo, estoy seguro que eso le planteó al presidente, le dijo, ayúdame, mi base me está pidiendo eso, yo tengo que mandar un mensaje de que efectivamente logré esto. Y a ver, hago 3 consideraciones rapidísimo. 1, Trump ha venido sellando heridas con países a los que ofendió. Hace unos días recibió al primer australiano, al que le había colgado el teléfono y lo recibió en Washington. Yo creo que alguien le ha dicho, presidente, a ver, vamos tratando de rehacer la relación con distintos países. Pero con México no ha pasado, o sea, no ha podido
con el tema porque nutre el más amplio desprecio por nuestro país. Lo nutre por este gobierno, pero lo nutre en general por este país. Ya el próximo presidente tendrá ocasión de decir cómo se va a relacionar con un Trump, porque México sigue dependiendo muchísimo de los Estados Unidos. No hay manera de que México prescinda de esa relación, entre otras cosas porque hay millones de mexicanos que viven en aquel país, nuestra economía depende en gran medida de lo que ocurre en Estados Unidos. Es decir, no hay manera de eludir a un señor que pues necesariamente tiene una idea, o que en este caso tiene una idea brutalmente antimexicana. Y el último punto que quisiera poner sobre la mesa es que pues yo creo que sí el gobierno de la República tenía urgencia, el de México, de tener una buena reunión con Estados Unidos. Es que en este sexenio no han pegado una con Estados Unidos. Desde un Obama que les dijo, pues no entiendo su modelo de seguridad, ahora ni nosotros lo entendemos, y digo, voy a ir a México para que Enrique, mi amigo, me cuente de qué se trata este nuevo modelo que ellos tienen de seguridad. Vino a México y hubo pues una enorme distancia entre los dos gobiernos, entre el de Estados Unidos y México, y después vino Trump. O sea, a lo largo de este sexenio no ha habido la posibilidad de tener una buena reunión entre el presidente de los Estados Unidos, se llame Obama, o se llame Donald Trump, con el presidente de México. Creo que es muy importante este punto que haces, porque también fue el caso de Obama, siendo un perfil totalmente distinto, pero esto me lleva a, como tú dirías, pues dos consideraciones. La primera es que por más que quiera hacer berrinches Donald Trump, yo creo que le queda claro, y el gobierno de México, ahí sí creo que hay que decirlo claramente, el gobierno de México lo ha dicho de mil maneras, no va a pagar ese muro, va en contra del muro y no lo va a pagar, ¿sí? Entonces, eso está claro y creo que nunca ha sido dubitativo el gobierno de México. Y la otra es que sí tenemos que estar conscientes de que tendremos que seguir teniendo una relación con Estados Unidos, así fue como abriste el bloque. Eso es no solamente con el gobierno de Estados Unidos, sino eso que llamábamos antes las relaciones transgubernamentales, ¿sí? Porque la relación México-Estados Unidos va mucho más allá de aquella que se borda entre las instituciones de los gobiernos. Y pues sí contrasta esta parte de no haber dado una, como dices, Leonardo, con, creo yo, el muy buen desempeño que ha tenido la Secretaría de Economía, aun cuando no se hayan todavía rendido frutos, el muy buen desempeño que se ha hecho del equipo de México en las mesas que hoy empiezan una séptima ronda, ¿no?, con el Telecán. Así que, bueno, pues seguirá dando este tema y no se podrá bajar la bandera de que no al muro. Bueno, yo tengo la impresión, tengo la hipótesis política que ustedes empezaban a perfilar, de que estaban buscando alguna forma de tener éxito en la relación México-Estados Unidos. Porque es algo que puede beneficiar a su candidato si se logra una buena relación, un buen encuentro en donde hay armonía, etcétera. Ha pasado todo lo contrario, pero tal vez tiene razón, no tal vez, yo estoy casi seguro que tiene razón Lorenzo en que este tipo de encuentros no se hacen así espontáneamente de cada parte, sino que hay pláticas previas, discretas, entre las dos cancillerías, entre la Secretaría de Estado de Estados Unidos, antes de que se plantee una reunión y se anuncie, porque eso es lo que pasó. O sea, que ya estaba. Sí. Y entonces con ese anuncio y con el trato que ya se había hecho inicialmente, con eso de que el yerno de Trump es muy amigo del canciller Videgaray, pues podíamos pensar que estaban teniendo la posibilidad de tener un éxito. Ya habían logrado algo en posponer la cuestión del Tratado de Libre Comercio hasta después de las elecciones de julio en México. Eso no lo quiere el gobierno actual. No, pero esto es algo que no le viene mal, porque si ocurre antes va a ser un golpe para el candidato del PRI, creo yo. En todo caso, es cierto que va a ser un golpe para el candidato del PRI. Moody's dice que la posposición del Telecán te puede llevar a un 30% de evaluación. Eso dice Moody's. Por tanto, yo creo que este gobierno dice, oye, mientras más rápido, mejor. Tienes razón, pero sin duda están necesitados de un gran éxito y pensaron que ahí podían tenerlo para que su candidato subiera, porque no sube por Nos tenemos que ir, pero está resultando, en vez de buscar un gran éxito, un gran fracaso. Y debieron de haberlo tenido en cuenta. Nos vamos a un corte. Espérenos. Estamos viviendo un tiempo de intercampañas, como se llama, hasta el último día de marzo, pero
en realidad siguen corriendo los ataques que hacen de un grupo político a otro, de una coalición a otra, de un candidato a otro. Y los tipos de desautorizaciones podemos decir que son de dos naturalezas. Una es netamente política, el ataque para tratar de desautorizar, de rebajar, de ridiculizar o lo que sea de un candidato a otro o del grupo de un candidato a otro. Y la otra es, a veces van juntas, una imputación de tipo penal, no solamente jurídico, no una responsabilidad jurídica administrativa, el señor merece una multa, no, el señor merece cárcel, el señor es un defraudador, el señor está triangulando. Esto es lo que ha pasado en el caso de los ataques que ha formulado principalmente el PRI, pero también López Obrador lo ha hecho contra Ricardo Anaya, en donde se le acusa de haber triangulado y de haber hecho un fraude para llegarse de recursos y construir un inmueble que es el local del PAN. Esto no se ha aprobado, pero independientemente de si se ha aprobado jurídicamente, los golpes están allí todos los días en los más diversos medios y son de orden político y ponen a mucha gente a dudar de ese candidato en particular, de Anaya, en función de alguna acusación que, siendo de orden penal, no ha sido probada ni siquiera mínimamente. Yo lo dejo para que ustedes lo analicen. Creo, como se usaba antes de decir, una sopa de su propio chocolate. El PAN lo hizo. El PAN hizo una acusación penal para quitar a Andrés Manuel López Obrador de la posición que tenía cuando lo acusa de que ha abierto una calle para ir a un hospital y un juez lo detuvo, separó la calle, pero se quedaron las maquinarias en ese lugar. Y eso es suficiente para que el presidente de la Suprema Corte, en pláticas con Vicente Fox, haya llegado a la conclusión de que era imperdonable, que necesitaban desaforarlo y ir hasta la cárcel. En realidad pareciera ser que los priistas le están aprendiendo a los panistas en este caso. Pues deberían aprender la lección completa porque se la tuvo que comer completita Fox y al final, bueno, pues tuvo que reconocer que benefició a Andrés Manuel López Obrador, lo convirtió efectivamente en una figura extraordinariamente potente desde el punto de vista político. Entonces, si van por ese caminito, Anaya pues ya estará feliz, dirá, ustedes sigan por ese camino, lean historia y aprenderán mucho. Yo creo que es muy riesgoso lo que están, o sea, estar jugando con las instituciones del Estado cuando todo el asunto huele a político es delicadísimo en un país donde la impunidad es lo que, en fin, domina. Hace unos días a la Procuraduría se le fue el expediente del sobrino, uno de los delincuentes más perseguidos, y el juez dijo, oiga, no monta usted bien el expediente, a lo mejor están ocupados viendo a ver cómo empapelan a Anaya y no persiguiendo delincuentes. Eso es muy delicado para las instituciones y desde el punto de vista político, pues a mí me resulta increíble que el PRI no se percate del humor social que hay en el país, mientras, ya hablaremos en el siguiente bloque, de todos los fraudes de todo tipo que hay en este país y que genera una indignación en contra de la corrupción que hay y que, por cierto, nos hundieron en el tablero internacional, este índice de transparencia a nivel global, que también salió la semana pasada, nos ubican más o menos con Rusia y solo nos salvan Venezuela, Guatemala, creo que Nicaragua y otro más, de estar en el sótano de las Américas. Pero regreso al punto, cuando tú tienes un país donde la corrupción es la norma y un gobierno que ha auspiciado la corrupción, empezarte a preocupar porque Anaya hizo una triangulación indebida, me parece que se les está revirtiendo brutalmente el asunto. Así es que si el camino lo aprendería, si leen la historia del desafuero, si la leen completa ya tienen el resultado, ¿no? Yo creo que estamos pagando, y estamos, digo, los mexicanos, pagando el que hayamos tenido por tantísimos años, décadas, mucho antes de que llegara el PAN al poder, porque el PRI también lo hizo durante más de 5 décadas, de la utilización de la Procuraduría General de la República como el arma política más importante. Quizá hoy sea la Secretaría de Hacienda más importante que la Procuraduría, pero porque incluso esto de Anaya se dice que se arma dentro de la Unidad de Inteligencia
hacendaria, ¿no? O financiera de la Secretaría de Hacienda. Pero vaya, son dos armas políticas muy importantes. Cuyo director ahora es el del CISEN, ¿no? Cuyo director ahora salió de la UIF y pasó al CISEN, el señor Bas Bas, que estuvo encargado de la Procuración de Justicia en el Estado de México. Para mayores detalles, gracias por recordarlo, Leonardo. Pero lo que estamos pagando es que cada vez que en efecto un político, ya sea Andrés Manuel López Obrador, al cual se le acusaba de desacatar una orden judicial, que en cualquier país el desacato de una orden judicial, si está bien armada, lleva a la remoción del funcionario. Pero qué casualidad que nuestra Procuraduría empiece a funcionar justamente con el candidato de oposición que va arriba en las encuestas, etcétera. Entonces, han permitido que todo mundo podamos usar la idea de la politización de la justicia cada vez que hay un delito de corrupción o un delito de desvío de recursos o un desacato o, en fin, cualquier delito que amerite una denuncia ante la Procuraduría. Entonces, lo de Anaya, pues no sabemos, la defensa que hace Anaya frente a las cámaras suena sólida, pero acabaremos sin saber si hubo ahí un acto de corrupción. No lo hubo. Lo único que sabemos es que hoy en día, hoy por hoy, se está utilizando la justicia para pegarle a un candidato que va en el segundo lugar en todas las encuestas. Es muy dramático porque hay corrupción en todos lados, en el PRI, en el PAN, en el PRD y en Morena. Y cada uno tiene el derecho de levantar la bandera de la politización de la justicia. No vamos a salir de este laberinto de esta manera. Bueno, hay un evento que no hemos comentado sobre este asunto. Hace muy pocas horas, tal vez, un día, se presentó el propio Anaya ante la Procuraduría, llevando un escrito importante que hoy reproduce la prensa, en algunos periódicos por lo menos, el Reforma muy claramente y muy extensamente, en donde le pregunta el candidato: ¿usted tiene una investigación o indicios de que yo tengo alguna responsabilidad de haber cometido algún ilícito? ¿Está usted investigando esto? Infórmemelo para poderme defender, en todo caso. A ese evento asistieron algunos personajes importantes del propio grupo panista o de la coalición que encabeza Anaya, ¿no? Estaba Diego Fernández de Ceballos, que es un abogado muy ducho. Estaba Cepeda, el expresidente del PAN. Estaba Santiago Krill, que algo sabe de estos asuntos, fue secretario de Gobernación. Y fueron a personarse a la Procuraduría, además dejando un escrito que les fue sellado, en donde le están haciendo una inquisición, una petición. Y si atendemos a lo que dice la Constitución, no siempre se atiende. A toda petición planteada por escrito debe recaer una respuesta. El derecho de audiencia implica eso. De tal manera que nos vamos a quedar con alguna sospecha de qué pasa si la Procuraduría responde, porque puede responder en un sentido... Te lo dan al final de la campaña. Josefina se lo hicieron en el Estado de México. Su familia está siendo investigada, a ver, y al final de la campaña, no, fíjese que no tenemos nada con usted. No, aquí el gran tema es si se les llevaran a sus últimas consecuencias esto, que Anaya pudiera tener una foto tras las rejas y dijera, pues no puedo ser candidato porque fui detenido por la autoridad. Bueno, ya le hicieron la campaña completa y va directito a Los Pinos y le hacen eso. Por tanto, sí yo veo que el efecto político es... A Elvester no le pasó eso, ¿eh? ¿Qué? Pero Elvester no es candidata a la presidencia. No, pero... Que yo sepa. No todavía. Pero sí mueve 1 millón de maestros. Bueno, no sabemos todavía cuánto mueve, ¿no? Pero lo que yo sí estoy viendo es esta utilización que dice Francisco José de las, digamos, de aprovechar las campañas, intercampañas o lo que sean, esto para sacar expedientes judiciales. Ahora, si se pueden sacar expedientes judiciales, no estoy hablando en particular del caso de Anaya, pero vuelvo a repetir, en varias delegaciones y para varios diputados y senadores, y todavía no tenemos la lista del PRI, porque son los únicos que todavía no la dan en firme, pues resulta que varios de ellos, varios de estos candidatos, de todos los candidatos que se envuelven en la bandera anticorrupción, tienen procesos judiciales o abiertos o
presunciones muy serias de haber malversado fondos o de haber hecho tráfico de influencias o de haber otorgado sobornos, etcétera, etcétera. Es realmente preocupante porque además a todos estos no los van a poder procesar con la cantaleta de la politización de la justicia, que sí tiene sustento, insisto, pero ¿cuándo y cómo vamos a romper esta vuelta de tuerca de forma tal que tengamos un sistema judicial decente y que no se esté usando como arma política? Decías, María Amparo, que esto de la Procuraduría usada como arma política viene de muy atrás, Sí. pero no es tan atrás cuando ya tienes candidatos cuando ya es competida la presidencia. No, de la acuerdo. Procuraduría la usó Sí. hace mucho tiempo. La primera vez que hay un candidato ya competitivo que va en primer lugar y que tratan de sacarlo de la jugada por esta vía judicial, Sí. fue el PAN. El que lo Andrés hizo. Manuel, sí, Andrés porque a Manuel. Fox nadie lo tocó como candidato. No, entonces la absoluta razón. inauguración de esta vía En campaña, sí. en campaña Tienes razón. es Así panista. sin duda. Y claro que no conviene a nadie le conviene esto. Dice Leonardo, si lo hacen así, ya lo hicieron presidente. Mártir, sí. En realidad, Andrés Manuel sí estaba dispuesto a irse tras las rejas. Él Estaba quería encantado. irse tras las rejas para mostrar Y la esto- injusticia de la acusación. Aquí Anaya lo que él dice es, yo vendí. Ahora, el que compró probablemente Sea un delincuente. un delincuente, Empresa pero yo fantasma. no tenía la obligación de estar viendo de dónde venía el dinero. A mí me pagaron. Bueno, entonces no hay todavía nada contra Naya. Yo creo que sustantivo. claro hay que no hay cosas nada que se contra juzgan Naya. en su contexto, o sea, que una autoridad desacate una orden judicial hoy por hoy, pues ya empieza a ser normal. La Suprema Corte destituyó al delegado en no me acuerdo qué delegación, en la capital, y un montón de municipios, y vamos progresando como país diciendo, a ver, Así es. usted no puede desacatar las órdenes judiciales, pero en ese momento era Era un francamente selectivo, igual que ahora dirás, si tuvieras una Procuraduría General de la República, fuese al corriente, es decir, todos los expedientes los tengo atendidos y solo me falta el de Anaya, pues lo voy a Pues, atender. Tú dices, bueno, pero verdaderamente es muy difícil. Lo primero con López Obrador, el país no se lo creyó, y ahora decir que están persiguiendo a Anaya por este prurito del, digamos, tener los expedientes al día, yo creo que eso no se lo cree absolutamente nadie. Sí, o sea, sí sorprende la rapidez con la que está actuando la Procuraduría ¿Por qué General será? de la ¿Por qué será? A República ver, pienso, en este pienso. caso. Y no, Buscando aunque a tienen- uno de los posibles inculpados en Canadá, así, rapidito, como a Bueno, Duarte, y- al de Chihuahua, no, No, ese no lo encuentran, fíjate, hace 8 meses. Ahora, hablando de Canadá, y tenemos a otro, o sea, el caso de Napoleón Gómez Urrutia, ¿sí? Que bueno, más allá de que sea exitoso o no en lograr de la candidatura, yo creo que simplemente no puede, no tiene los 6 meses antes de la elección de residencia, pero ahí tienes otra cosa, ¿sí? En donde un candidato dice se está politizando y hay que hacerle justicia. Este es el enredo del que tenemos que salir. Son dos casos ¿sí? diferentes, ¿no? Son dos casos diferentes, pero a diferencia, ahora está el juez Moro en México impartiendo una serie de conferencias, a diferencia de Brasil, ahí encuentras un sistema judicial en donde en algunos casos se ha perseguido los delitos de la élite política y de la élite económica. ¿Cómo han procesado al Aquí en presidente? México... Aunque también puedes aquí tener puedo- un elemento político contra Lula sin duda, fantástico. ¿no? Sin duda, pero también nada más contra Odebrecht, quisiera ¿no? El recordarles señor que Odebrecht. estamos llegando al tiempo y en el primer... nada más para decirles que a mí me intriga mucho qué va a responder la Procuraduría, que tiene que responder. Si dice que sí, tendría que probarlo fehacientemente, jurídicamente. Si dice que no, le va a dar un pase muy fuerte o un empujón muy fuerte a Anaya. Pues Vamos a tendrá que otro decir que sí. bloque. Nos vemos en unos minutos. Bueno, y les propongo que en este bloque hablemos de la capital. Les pongo 3 elementos sobre la mesa, aunque el central es el de la violencia. 1, el contexto político. Hoy el Financiero publica una encuesta de intención de voto y si efectivamente eso se mantiene así, Morena va a tener un paseo en barca. O sea, la distancia entre Sheinbaum y Alejandra Barrales es como del doble, ¿no? 25-52, una cosa impresionante. El segundo elemento contextual es que a pesar de toda la grilla del truambirato, es decir, los 3
diputados que querían repartir el dinero de la, digamos, reconstrucción. Hay una buena noticia. Finalmente se recondujo el asunto por la vía de la presión política y déjenme decirlo también, la utilización de mecanismos institucionales. Morena llevó el asunto a la Suprema Corte y el PRD y su aliado el PAN tuvieron que dar marcha atrás y decir, tienen razón, señores, esto es demasiado escándalo. Lo digo porque aquí mismo comentamos en algún momento que a veces hay escándalos y nunca hay consecuencias. En este caso la hubo y estoy seguro que el Partido de la Revolución Democrática pagará por eso. Y el tercer elemento es pues la inseguridad, que por todos lados pues nos pega. Hoy publica el Universal los índices de delito por cada demarcación, por cada delegación capitalina, y la verdad es que se ha convertido en un asunto absolutamente cotidiano. Por consiguiente, no sorprende que en el caso de Ciudad Universitaria, donde hubo 2 muertos el pasado viernes, un enfrentamiento entre narcomenudistas, esto sea algo perfectamente explicable. Hay un enorme deterioro y termino diciendo, al mismo tiempo que constatamos este deterioro en materia de seguridad pública en la capital, pues ya tenemos perfilado quién va a ser el próximo jefe de gobierno. El viernes dejó Patricia Mercado la Secretaría de Gobierno y el señor Amieva pasa a ocupar la Secretaría de Gobierno y por tanto será en el momento en que se baje Miguel Ángel Mancera a la candidatura de senador el próximo jefe de gobierno, pero lo vamos a tener de aquí a diciembre, por tanto es un asunto muy relevante. Lo pongo sobre la mesa. Bueno, a mí me preocupa mucho esta sensación de inseguridad y de temor que se ha provocado cada día más en la ciudad universitaria, pero no solo en la ciudad universitaria, donde hubo este enfrentamiento que ya no repetiré, pero lo ha señalado Leonardo, entre narcomenudistas que se agarraron a balazos, sino que a una maestra en la FES Aragón le dieron un balazo. Y ahí sí estamos hablando de una profesora, con lo cual, es decir, de un miembro de la comunidad universitaria en el mejor de los sentidos, o se es profesor o se es estudiante. Estos son los miembros destacados de la comunidad y ahí sí ocurrió eso. Esto produce un temor especial en la comunidad universitaria de alumnos y de profesores, porque a ver qué día me toca a mí un balazo. No solo como una cosa de que se atravesó en la balacera, como pasaba cuando se imputaba al ejército algún ataque a los narcotraficantes, se atravesaban algunos cristianos que no tenían nada que ver y quedaban ahí muertos, sino que aquí está sucediendo en la ciudad universitaria y lo que fue el encuentro de entre narcomenudistas, pero en otro campus universitario de la misma UNAM están atacando a una maestra. ¿Por qué razón? No está indagado. Sería importante que nos dieran alguna pista, eso sí, de la Procuraduría, que han investigado respecto, porque eso fue hace ya más tiempo, eso fue hace como 10 o 12 días, si no recuerdo mal, y no hemos tenido ninguna noticia de qué ha pasado con esto. A mí me sorprende mucho esto de la violencia en la capital, porque, digamos, durante 4 años o 4 años y medio se la pasó el jefe de gobierno negando que hubiese esta violencia en la capital hasta que, pues por decirlo de alguna manera, la realidad lo alcanzó, ¿no? Y entonces tienes reportajes como el de hoy del Universal, en donde el crecimiento de la violencia en todas sus formas, incluido el narcomenudeo, pero también el secuestro, la extorsión y los homicidios, pues van creciendo y simplemente ya es imposible negar que esto esté ocurriendo. Ahora, los niveles de violencia vienen creciendo hace muchos años, desde el año 2000 o desde el año, si queremos más atrás, desde el año 1993, que fue un pico, luego bajó y empezó a subir nuevamente. Y dentro de la capital, finalmente el desprendimiento, tenemos aquí un partido dividido en dos, que hoy es Morena, que ha crecido enormemente y que es muy meritorio, que en el 2015 es la primera vez que compite por sí mismo y tiene un desempeño electoral muy impresionante, pero finalmente es el mismo grupo que ha venido gobernando la capital desde el año 1997, cuando llegó a jefe de gobierno el ingeniero Cárdenas, ¿sí? Y no hay ese voto de castigo que sí hay, por ejemplo, para el PAN después del 2012 por la violencia, y que habrá, en este caso creo que el voto de castigo a Peña Nieto es violencia más corrupción, ¿no? En la capital creo que tenemos los dos fenómenos igualitos. Corrupción y violencia es un espejo de lo que pasa a nivel nacional y sin embargo no vemos el voto
de castigo a pues quienes fueron responsables de gobernar la capital hasta hoy, ¿sí? En donde además pues el PRI no tiene ni 14%, ¿no? En la encuesta que mencionabas. Me acuerdo la cifra, tú, pero sí muy abajo. 14% y parece alto, ¿no? El voto de castigo. Creo que la violencia en el Estado de México, nuestro vecino, es enorme. ¿Y quién ganó en el Estado de El México? ¿Cómo? Ganó. 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 La Haiga compra, sido como haiga la sido. compra del voto estuvo buenísima. Esto de las armas en las universidades tuvo un tiempo en que hasta cierto grado parecía casi normal. Recordémonos la universidad allá en Jalisco. Ahí estaban armados la FEC. En Sinaloa Puebla. tampoco Los estaba enfermos. la cosa mal. En Puebla. En Puebla. Aquí era una cierta isla, ¿no? Pero el combate al narcotráfico, que es ahorita el problema en la universidad, ¿cómo se le hace? El rector dijo, no, aquí la policía no entra. ¿Cómo combates el narcotráfico sin policía? Pues si con policía tampoco lo combates, entonces si no la tienes, ¿cómo pensarán combatir? En el estadio se puso fuera el narco de la universidad. Si el narco obedeciera, si dijera, ya me dijeron que me vaya afuera, ahorita voy, ya, ahorita saco mis cosas. Esa no es una política. Bienvenido aquí. Esa no es una política. Tiene por fuerza que usarse algo más allá que el servicio de vigilancia, que por cierto no hay que olvidar que algunas personas, no sé si de buena o mala fe, dentro de la propia universidad, dicen que del servicio de vigilancia es parte del entorno de las dificultades con el narco. Del narcomenudeo que hay adentro, ¿no? En los Estados Unidos, en las universidades, sí hay policía universitaria, sí va armada y sí puede tener mucha eficacia. En la que yo fui había unos telefonitos cada tanto y uno podía tomar el teléfono y así venía la patrulla. Ahora, era impensable que aquí ocurriera y sin embargo tenemos que suponer que algo se tiene que hacer más drástico que poner los letreros en el Estadio Olímpico. Sí, no creo que queden muy impresionados los narcomenudistas por eso. Yo sí creo que deberá la UNAM hacer su parte en esto de Auxilio UNAM. Supongo que una reacción de la comunidad también será importante en las facultades y en las escuelas, donde todo mundo tiene identificado dónde se vende la droga. La propia comunidad debe tener una reacción, digamos, activa, participativa, rechazando esta parte. Pero yo veo que el deterioro en la Ciudad de México es lo que explica esto, ¿no? Y no solo es narcotráfico. Hay, por supuesto, mucho narcomenudeo, pero ves los índices de robo a casa, habitación, y tú dices, oiga, eso no se explica por una cuestión menor. Robo de vehículos, robo de celulares, que es un deporte prácticamente no perseguido, deporte, entre comillas, naturalmente, en el transporte público, donde la gente que gasta un dineral en un celular se lo roban por sistema. Y tienes todos los mercados ilegales a la luz aquí en la capital. Todo el mundo sabe dónde se venden los celulares robados, las autopartes robadas. Por tanto, sí ve un deterioro institucional, por eso lo ligaba a lo político, del control del proceso en general. No es un asunto concreto de que en la UNAM haya ocurrido. Ves muertos por aquí y por allá. Hace poco a un reportero de la Universal también lo mataron en Coyoacán por robarle una cantidad de dinero menor. En suma, veo un deterioro enorme. Y me remito a una encuesta mucho más englobadora, que es la del INEGI, la que ve percepción. Cuando el 90 y tantos % de los capitalinos tiene miedo, el problema no es Ciudad Universitaria o la FES o tal, no. Tienes un problema estructural en una ciudad que tiene más policías que toda la federación junta, que tenía mando único y durante mucho tiempo fue el modelo a seguir como gobierno local para atender los temas de seguridad pública. Así es que ojo con ese tema. Yo tengo ahí ojo con ese tema. un apunte. Hace ya algún tiempo el periódico Reforma señaló 40 sitios en donde está habiendo narcomenudeo. Están perfectamente señalados. ¿Por qué no se ha hecho nada en esos 40 sitios? Y
Una cosa es que no haya policía y una cosa es que no haya armas, que es lo que yo le oí decir al rector, aquí no vamos a usar armas, como la policía a la que te refieres de Estados Unidos, y otra cosa es que no entre la policía, porque si hay un delito que es flagrante o que puede ser capturado en forma flagrante, tendría que intervenir la policía. No, la autonomía no es extraterritorialidad, es decidir los planes de estudio y las capacidades de investigación, nada más. Pues como que protejan el perímetro, que esa es su responsabilidad, ahí no hay autonomía que valga, ¿no? Pues sí. Y esa es, Pero digamos, sí hay una confusión, ¿no?, entre autonomía y extraterritorialidad. creo que el tema está, digamos, en otro ámbito. Tenemos que hacer una breve pausa, regresamos en un instante. Bueno, pues como todos los años, pero en este año con particular intensidad, se ve que en este gobierno no se cuidan las cosas. La Auditoría Superior de la Federación acaba de concluir su revisión de la cuenta pública 2016. Ahora ya son 3 reportes y son mucho más detallados. Y el panorama que nos pinta la Auditoría Superior de la Federación, por un lado me da esperanza porque digo, mira, una institución que funciona, que es capaz de investigar de manera seria, con herramientas tecnológicas, de manera no politizada, los desvíos de recursos, los enormes desvíos de recursos que diversos funcionarios públicos, no solo federales, estatales y municipales, llevan a cabo a lo largo del año con gran impunidad, con gran falta de ética y sabiendo desde luego que no va a tener consecuencias, y con eso después voy a cerrar mi comentario. Bueno, pues en este tercer informe, que es el que concluye la cuenta pública del 2016, nos encontramos que este año 2016, es en el que más recursos desviados ha denunciado la la Auditoría Superior. Para que se dé usted una idea, el doble de lo que se desvió el año pasado. Son irregularidades, no están probadas y tiene que mandar las denuncias, la Auditoría Superior de la Federación, a la Procuraduría, y ahí es donde me viene ya la parte de pesimismo. La del optimismo es que hay una institución que trabaja y que les voy a dar un dato, de 2000 para acá, la Auditoría Superior de la Federación ha puesto más de 900 denuncias ante la Procuraduría, ¿y saben cuántas han prosperado? 0. De más de 900, ¿Cuánto? 4. El 0.4% de las denuncias. Estamos hablando de más de 131,000 millones de pesos. Para darle una dimensión a esto, es más de lo que se lleva el programa Prospera, que es nuestro gran programa en contra de la pobreza. Entonces, es desolador. Hay casos emblemáticos como el de Rosario Robles, ya lo tratarán ustedes, pero más desoladora es la impunidad. A mí lo que me resulta desolador, y lo pongo en 4 postales, es que año tras año tenemos el mismo comportamiento. O sea, la auditoría te vuelve a decir, oiga, esto de que una dependencia pueda, sin licitar, porque es una dependencia pública, darle dinero a las universidades y estas a su vez dársela a otra porque finalmente son entes públicos, y que la secretaria diga, pues eso es legal. O sea, no importa que la auditoría haya venido diciendo que es un mecanismo poco eficiente y que permite que un montón de dinero no se use apropiadamente, pues no importa, seguimos por esa vía, y un sistema que no corrige, a pesar de los señalamientos, es un sistema pues como el nuestro. Lo segundo es que la auditoría no tiene cabeza ahora y los legisladores nos siguen debiendo una. Digo, no obsta eso para que siga funcionando la institución, lo cual es una buena señal, pero también una cabeza es importante. Y la cabeza anterior decía hace algunos meses, decía, oiga, yo le he dado a la Procuraduría General de la República todos los expedientes. O sea, a mí me dicen, ¿usted hizo su trabajo? No, yo sí lo hice. Mire, Claro, le entregué a usted los expedientes, y la Procuraduría, como decíamos en el bloque anterior, a lo mejor está preocupada por otros asuntos y no atiende estos. Y el cuarto elemento, que de verdad es de locos, o sea, Buñuel podría hacer una película con eso, es que tienes al titular del SAT diciendo, tenemos un grave problema con las empresas fantasmas porque se ocultan al fisco. Y tú, o sea, de pronto descubres que buena parte de las empresas fantasmas las crean las propias dependencias públicas para desviar dinero. Entonces dices, unidad de mando, démosle el mando al señor del SAT y diga, dedíquese usted a perseguir, puesto que el procurador no lo hace, a todas las empresas fantasmas y a ir contra los secretarios. Es de locos. O sea, el de la autoridad tributaria te dice que es un mal, está defraudando al país, esas empresas fantasmas, y el dinero público va a las empresas fantasmas. ¿Es de locos o de gente muy astuta?
Cada quien está haciendo su papel, cada quien juega el rol y ahí ya resulta que nadie es realmente responsable. Todos hacen lo suyo. Estas empresas fantasmas son realmente fantásticas. En el proceso de ayer o de que está circulando ya, viene uno de los empresarios que tiene, que hizo esto de recibir los dineros para, no creo que ni él mismo supiera para qué, gana 1,800 pesos como empleado al mes. No sabe leer ni escribir y es el gerente de una de las empresas a las que se les dio el dinero. Si decías que eso era de locos, eso es de los hermanos Marx. Esto ya no tiene... No es de Buñuel, es de los hermanos es de Marx. los hermanos Es de Marx. Groucho. Es realmente un descaro. Es ya el descaro completo. Y no tiene cabeza la Auditoría Superior de la Federación. Yo me pregunto, y con esto dejo, ¿cómo es que dejaron que las anteriores dos cabezas fueran independientes? ¿Se les escapó? Ese sí fue un error del gobierno, dejar que los auditores fueran independientes y ahora no está dispuesto a hacerlo. Claro, que le queda ya poco tiempo, pero esa es una posibilidad, que el nuevo auditor sea parte del problema. Bueno, no han mencionado ustedes, pues lo hizo muy de pasada María Amparo la querida María Amparo, a Rosario Robles, que es la más visible imputada con estas responsabilidades, presunta, desde luego, no se ha probado todavía. Pero hay varios indicios importantes de que hizo contratos con universidades públicas, la mayor parte de las cuales son pequeñas y de baja calidad académica, con excepción de la del Estado de México, que es grande, aunque no creo que tenga muy buena calidad académica, pero ese es otro cantar. Lo que sí creo es que se hicieron empresas para que realizaran ciertos estudios y trabajos que tenían que hacer las universidades, pagados por Sedesol, cuando Rosario Robles era la titular de Sedesol, y estas, en lugar de hacerlo, porque no tenían capacidad para hacerlo, a eso me refiero cuando digo que hay una capacidad muy baja o calidad muy académica muy baja. Se sabía que no tenían la capacidad, Bueno, por eso pero las ellas eligieron. subcontratan. ¿A quiénes? A las empresas fantasmas. Estoy tratando de aclarar este pequeño laberinto que se ha armado. el modus operandi. Porque estas empresas fantasmas, Es la que ya estafa se probó que maestra, sí que existen como fantasmas y que tienen cabezas como este pobre individuo al que le deben haber dado unos centavos para que Tan firmara pobre como no estar gerente ahora, ¿no? y ser de una empresa que no existía. Bueno, así están muchas de ellas. Ahora es cosa de que la Procuraduría avance sus investigaciones. En este, como en otros casos que comentamos en este mismo programa y en muchos otros, simplemente no hay avance de ningún tipo. Porque la señora, en lugar de quedarse sin chamba, por lo menos cuando hay este tipo de... No, pues la pasaron a la Sedatu y ahí volvió a hacer las mismas operaciones. O sea, ya sabía el caminito, dijo, si no me van a atacar, lo vuelvo a hacer. Y lo volvió a hacer. Porque aparente. seguramente, digo, no la estoy disculpando ni mucho menos, ¿sí? Es porque seguramente esto es una trama de todo el gobierno federal, no es ella la que decide y nada más. Yo me hago la mismita pregunta que tú, Lorenzo, ¿por qué tenemos una auditoría superior de la Federación que sirve y que es capaz de denunciar, que tiene esta independencia, esta autonomía? Es una anomalía. Es como una anomalía, Es una anomalía. dentro de Es nuestro una sistema político. disfuncionalidad. Pero Es una la disfunción. única respuesta que encuentro es decir, déjenlos que digan, porque al fin no vamos a procesar ninguna de sus denuncias en la Procuraduría. ¿Sí? Entonces, es un gran incentivo, ¿sí? Que sigan dice y dice, pero no se va, o sea, aquí topas con pared, en la Procuraduría. Y comentaba Leonardo, y me parece que hay que retomarlo, el cinismo de las respuestas, ¿sí? En este caso de la secretaria, que fueron 3, básicamente. 1, lo hacen todas las dependencias, no nada más Sedesol y Sedatu.
2, la ley lo permite, vayan a echar la bronca a los legisladores que cambien la ley. Hay que recordarle que la ley permite subcontratar, pero nada más el 49%, y no permite subcontratar con empresas fantasmas. Y 3, no me lleven nada a mi cuenta de cheques. No, pues a mí no me importa que se lo lleven, si se lo llevan a las campañas, si se lo llevan a los pobres, si se lo llevan a donde sea. Es un desvío de recursos públicos. Las 3 cosas. Entonces, el cinismo con el que se puede plantar un secretario a sabiendas de que no lo van a sacrificar, ¿sí? Porque en este país puedes hacer lo que sea y salirte con la tuya, está puesto entonces ahí el incentivo para que se siga delinquiendo en este país. Entonces aquí los fantasmas sí existen, ¿verdad? Hombre. Y aquí voy a poner una hipótesis no mía, sino que la presentó en un programa Sergio Aguayo hoy. A quien van a sacrificar es a Robles. Es decir, ella es la secretaria no priista, a la que ya se expuso. Ella dice, todas las secretarías lo hacen, pero la única que se ha expuesto es esa. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes no. Entonces, eso es posible, que en el momento Hacienda, en que va a... en Chihuahua. O Hacienda, la más importante. El momento en que ya se llegue cerca de la elección, se dice, la piedra de los sacrificios está lista para que vean que no somos tapaderas de la impunidad. Porque agrego, la Auditoría Superior hace, auditorías aleatoriamente, pero esta fue a petición de parte, ¿no? Esta fue por una demanda. No hay manera de que no veas una dedicatoria con los atentos saludos. Así es que, bueno, pues veremos en qué termina. Pues veremos, crucen sus apuestas, si se va a sacrificar o va a ser un caso más de impunidad o de politización de la justicia. Nos vamos y el próximo lunes los esperamos aquí en punto de las 10 de la noche en Primer Plano.